económicos de la agenda nacional. Y en las últimas semanas hemos visto cómo el peso mexicano se aprecia de una manera bastante fuerte respecto al dólar. Tan solo en el último mes esta apreciación ha sido aproximadamente de 5%. Y por supuesto que esto le pone, pues, pone un foco rojo, sobre todo para el sector exportador, a quien no le gusta que la moneda se fortalezca. Nuestras autoridades monetarias también están alertas a este respecto. Bueno, y me gustaría empezar con Bruno, preguntándote, Bruno, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha apreciado tanto el peso en las últimas, pues no tantas semanas, realmente ya podemos hablar de todo lo que va del año? Bueno, puede considerarse una señal de confianza en el peso mexicano. Ajá. Pero yo creo... ¿Por parte de quién? ¿Por parte del exterior? ¿O por parte de quién? No, bueno, el Banco Central está tratando de dar más una señal de confianza dentro de la economía mexicana sobre el peso, ¿no? De que las transacciones sean sustentadas por un peso fuerte, ¿no? Ahora, yo creo que esta apreciación está encaminada, relacionada mucho con la tasa objetiva del Banco de México, que la bajaron igual hace unos días, ¿no? Yo creo que también es una medida de controlar la inflación, ¿no? La estabilidad de la moneda. Sí, hay quienes creían, justo cuando fue la baja de la tasa objetivo del Banco de México, que es la tasa de referencia de interés en el mercado, hay quienes creían que a la hora de reducir la tasa, México iba a ser menos atractivo para el exterior, ¿no? Al pagar un rendimiento menor, y que por lo tanto el flujo de capitales que estaba entrando a nuestro país se iba a frenar. Sin embargo, lo que vimos fue todo lo contrario, que los mercados en el extranjero tomaron la reducción de la tasa de interés como una buena señal de lo que está pasando en México, y al contrario, los capitales siguieron fluyendo hacia nuestro país. Exactamente, y eso está relacionado con cómo está la estabilidad macroeconómica en el país, pero también cómo está evolucionando la economía mundial. Ahora, Pedro, yo creo que la apreciación del peso no nos debe sorprender, ¿no? Era esperado porque un peso a 13.50 por dólar es un peso bastante débil, sobre todo si haces un cálculo muy sencillo de diferenciales de inflación entre México y Estados Unidos, pues te das cuenta que el peso no tenía por qué ser mucho más débil que el dólar, cuando las tasas de inflación de ambos países pues han tenido comportamientos más o menos similares, ¿no? Entonces yo creo que aquí la pregunta era cuándo se iba a dar esta apreciación, y eso es lo que nadie sabe, ¿no? Y se dio simplemente en las últimas semanas. Exactamente. Sí, esto era de esperarse, era de esperarse. Estaba el peso bastante devaluado a lo que debió de estar, y hubo la convergencia, o sea, la tasa de inflación está sobre la meta, no está tan mal, digamos. Sí, poquito arriba, ¿no? Nada más. Sí, poquito arriba, pero esto si lo ligas al panorama mundial, pues los inversionistas están buscando dónde tener su dinero seguro. Sí. Y México lanza señales de seguridad, pues va a entrar, baja la tasa, aunque baje la tasa de inflación, no es suficiente, la tasa de interés, no es suficiente para decir, hey, que no entren más como freno, ¿no? No va a ser suficiente el freno, porque lo que más se necesita ahora es estabilidad, seguridad y confianza. Es un asunto de cosas comparativas, es decir, si tú tienes una moneda fuerte, una economía saludable y tasas muy altas, bueno, pues entonces vas a ser un país muy atractivo. Sí. Entonces, esa idea de que tuvo el Banco de México de reducir de 4.5 a 4 más o menos tasa objetivo, quería quitarle un poquito ese atractivo para no apreciar demasiado el peso. El problema está en que otros países, por necesidades de liquidez, en especial Japón, también bajaron su tasa de objetivo. Entonces ahora, otra vez comparativamente, pues México se quedó en una buena situación. Entonces se volcaron nuevamente en la entrada de capitales. Ahora, la entrada de capitales venía desde antes del anuncio del Banco de México. Claro. El grueso de la entrada de capitales ya se había dado desde antes. Pero se continuó y se mantiene y se seguirá, porque sigue siendo un país muy atractivo. Ahorita durante el corte comercial, revisaba aquí con Bruno algunas gráficas de la entrada de capitales que ha llegado a México en los últimos años. Y bueno, 2012 fue bastante fuerte. Entonces, esta entrada ya se había dado antes del anuncio del Banco de México. ¿Por qué ha llegado tanto dinero a nuestro país? Bueno, desde que
Cuando tú tienes a mercados como el americano que está creciendo, o sea, siempre el safe haven sigue siendo el dólar y lo seguirá siendo, pero tiene una tasa súper chiquita y finalmente hay nerviosismo en el sistema financiero americano. Ya no se diga en el europeo. Por ejemplo, un dato interesante es el prime rate, sí, que es a la tasa más, después de la tasa libre de riesgo americana, la siguiente con menos riesgo, está en los 3 y cachito. Si nosotros vemos el CPP, el costo porcentual promedio en México, que es la tasa comparable de Estados Unidos, con Estados Unidos, está en los mismos niveles. ¿Sí? Entonces, pues por supuesto, si te van a cobrar la misma tasa de interés en dólar que en pesos, pues compras pesos. ¿Sí? Entonces, eso nomás te refleja el nivel de nerviosismo en mercados extranjeros versus el nerviosismo que hay en México. Es decir, en México las cosas parecen estar tranquilas, sí, y los extranjeros así lo perciben. Entonces, pues van a invertir a donde los lugares están tranquilos y sí, ofrecen buenas oportunidades de crecimiento. Ahora, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también menciona, ¿no?, que es porque hay confianza en nuestro país por las cosas que están pasando. O sea, no nada más por las razones que ustedes platican ahorita, sino también, por ejemplo, pudiera ser porque se están dando reformas que a lo mejor generan una sensación de que el componente de crecimiento económico proveniente del mercado interno pudiera potenciarse, ¿no? Y si era aún más alto que en Brasil y sí, en otras economías emergentes que otra vez comparativamente sí, solían jalar más capital y más atracción que México y ahora, claro, y México es una economía que había crecido principalmente por lo que nos jalaba el sector externo, ¿no? Y ahora con las reformas, el componente de crecimiento económico que viene del sector interno pudiera mejorar. También yo creo que hay una posibilidad de que las calificadoras nos suban, valga la redundancia, la calificación de nuestra deuda soberana. Ajá. Entonces, si leemos el Financial Times, columnistas de CNN, etcétera, vemos que de Wall Street Journal hay una muy buena impresión ahorita de lo que está sucediendo en México. Y claro, a lo mejor esta sensación también ha hecho que los capitales fluyan hacia acá. Exactamente. Pienso igual que tú. ¿Cómo está percibiendo el sector externo o los inversionistas extranjeros? La economía mexicana es muy buena, pero también, si nosotros analizamos las gráficas de inflación, por ejemplo, la inflación reportada vemos que está convergiendo a la tasa objetiva de Banco de México. Y más aún si analizamos la inflación subyacente, que es una inflación calculada quitando los bienes más volátiles, ¿no? Energéticos y alimentos. Exactamente. Si ve, que se utiliza para analizar la competencia de la inflación. Sí, sí. Es bueno. Ahora, perdón. Sí, sí. Y eso está generando confianza también en los inversionistas que dicen, bueno, va a ser un país donde no voy a tener altas tasas de inflación y mi inversión no va a disminuir. Sí. Y más que hay, a cierto punto, pues no una garantía, pero quizás sí cierta seguridad de que mientras esos capitales estén en nuestro país, la moneda no se deprecia, ¿no? Porque si se deprecia la moneda, pues están perdiendo. Ahora, a todo esto hay que sumarle el efecto psicológico, es decir, hemos hablado mucho de números, de convergencia, etc., pero simplemente hay una euforia por México, ya lo veníamos viendo desde ya hace unos quizás 4 meses, 5 meses, donde es el Mexico's Moment, todo el mundo quiere México y como le pasa a cualquier mercado de cualquier mundo, cuando la gente cree y hay una expectativa de que va a crecer, lo infla. Y la preocupación del banco es, bueno, y cuando se les vaya la euforia, ¿qué? ¿Tú crees que sí sea ya una preocupación del Banco de México esta precisión tan fuerte? Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar suspenden las subastas de dólares. Ajá. Y ahora las revierten y hacen, ofrecen las opciones a compra de los dólares. Pero bueno, el mecanismo todavía no lo... El de las opciones de dólares todavía no lo vemos. Exacto, el que ya está suspendido es el de las subastas, es bastante también suspendido, ¿no? Porque no se está utilizando. Claro. Ahora, pero es que tienes un lugar, en primer lugar, bajan la tasa, ¿no? Cuando México no necesita liquidez. Sí. Es decir, la economía está creciendo bien. Tú bajas las tasas por 2 razones. Una, porque quieres darle liquidez al mercado e incentivar el crecimiento económico, claro. Que ya está donde ya estaba bastante líquido, entonces no era necesario, y meterle un desincentivo a la apreciación de tu moneda. Claro, ahora, hay quienes dicen que esa reducción, y yo comparto un poco su opinión, que la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de México
no fue tanto por darle un empujón a la economía mexicana, por darle un exceso de liquidez, sino más bien porque el equilibrio de la tasa objetiva en 4.50, que ya hemos visto en mucho tiempo, ya debía de ajustarse hacia una nueva situación de la economía, ¿no? Hacia una economía con un nivel de inflación muy bajo en los últimos años. Entonces nuestro piso de la tasa objetivo ya le queda un poco alto, ¿no? Y se hace un ajuste único. Y por esa misma razón no se esperaría que la tasa continuara bajando, a menos que quieran frenar esta precisión. Exactamente. Ahora, se despiertan, o sea, se prenden los focos de advertencia, pero creo que hay que tener paciencia, es decir, no es momento de meter más. Por ejemplo, a mí me preocuparía muchísimo que bajaran aún más la tasa de referencia. Sí, claro que ¿te preocuparía mucho? Sí, porque sería una sobreliquidez en el mercado. O sea, a veces funciona un poquito el efecto resortera, ¿no? Y tienes ciertas presiones inflacionarias, ¿no? Exactamente. Sobre todo en el mes de marzo. Sí, o sea, ya vimos un repunte, nada que preocuparse de la inflación, hay explicaciones. Sí. Pero, no será correcto bajarla. Y también subirla o andar metiéndote cuando las cosas están estabilizándose, no es una buena idea, es un cambio. Pedro, ¿tú cómo ves esta apreciación del peso tan agresiva, ¿no? En las últimas semanas. Sí, bueno, pienso que habría que ir teniendo cuidado con eso, sobre todo por el sector exportador. Sí. Que te afecta, ¿no? Sí, o sea, el sector exportador. Claro, hace los bienes nacionales más caros. Vas a perder competitividad para por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y eso para México, donde, por ejemplo, manufactura le vas a pegar. ¿Quiénes más pierden con la precisión? Todo el sector exportador, todas las empresas, las manufactureras, el sector de maquila, quienes reciben remesas también. Ahora también porque recibes remesas en dólares, pues, pero en ese sentido me preocuparía más el sector automotriz. Las cambias a pesos. Y también de alguna manera puede perder el gobierno, porque gran parte de los ingresos del gobierno pues, es la venta de nuestro petróleo. El petróleo se vende en dólares y hoy en día se está canjeando por menos precios. ¿Hasta dónde? Hemos visto que digamos, el tipo de cambio promedio en los últimos días anda por ahí de los 12.10, 12.20. ¿Es un peso sobrevaluado ya? ¿O lo ven como un equilibrio justo, un tipo de cambio de equilibrio? Yo más bien creo que es un equilibrio justo, no creo que sea un peso sobrevaluado. Se está, más bien, está convergiendo, no ha tenido mayores grandes movimientos. Los movimientos del peso han sido muy marginales, ¿no? El cambio, el precio de la moneda ha sido muy marginal, y más bien está convergiendo a lo que la economía, porque está el equilibrio de la economía. Claro, muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial en este momento, pero regresando continuamos con esta pregunta, Bruno. No se vaya, estamos en línea por línea con Pedro Parra, David Hobbs y Bruno López Videla, hablando de la situación económica de nuestro país. No se vaya, regresamos. La Fuente de la Diana Cazadora es una de las obras escultóricas más representativas del arte mexicano. Tiene una interesante historia, reflejo de los cambios políticos, sociales y culturales de la Ciudad de México, metrópoli que la ha encumbrado como uno de sus preciados símbolos urbanos. Como modelo para la ejecución de la misma, se seleccionó a Elvia Martínez Verdalles, en esos tiempos una joven de apenas 16 años que trabajaba por las tardes como secretaria de las oficinas de Petróleos Mexicanos. CB Televisión, el canal de México.